Buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día de Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 15 de septiembre en una jornada en la que sin lugar a dudas son múltiples los asuntos sobre los que tenemos que poner el foco de atención, pero sin lugar a dudas pasa por lo que está pasando en los mercados, unos mercados ardientes y sobre todo alentados por el fuego que está poniendo el precio del petróleo, la batalla que piensa emprender la Casa Blanca para batir a esos precios de la gasolina y los pasos que ya está adoptando China con los que trata de impulsar el estímulo y que hoy por fin sorprenden con buenos datos que levantan de nuevo expectativas sobre el gigante asiático. Empezando por partes y con la mirada puesta en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha prometido bajar los precios de la gasolina y lo ha hecho en un discurso económico a última hora de este jueves, un día después de que ese informe de IPC en el que destaca esos precios de nuevo disparados en la inflación en máximos de 14 meses debido a esos mayores costes de la energía. Los comentarios, las declaraciones de Biden llegan además en medio de esa búsqueda de la reelección en el puesto al frente de la Casa Blanca en 2024 y en medio de las grandes críticas y descontentos de los ciudadanos, de los votantes por la economía. Los precios de la gasolina en Estados Unidos de promedio están en $3,85 por galón regular frente a los $3,70 por galón del año pasado. Biden no ha dado más detalles sobre las medidas que va a tomar, pero el Departamento de Energía norteamericano ha hablado con los productores y los refinadores de petróleo para garantizar un suministro estable del combustible. Como decimos, esas declaraciones llegan mientras estamos viendo cómo el precio del petróleo se dispara, el oro negro vuelve a marcar los grandes titulares y estamos viendo cómo a esta hora ese precio del petróleo se dispara. El Brent supera los $94 el barril, a esta hora $94,48 el barril, mientras que el West Texas, el de referencia en Estados Unidos, se encuentra un 1% disparado por encima de los $90-99, estaba hace un momento por encima de los $91 el barril. También avanza de forma moderada el oro hasta los $1.937. Y por supuesto el protagonismo, lo que se está viviendo en los mercados asiáticos, unas acciones las que estamos viendo esta mañana en los principales índices bursátiles caminando con tono muy positivo en una jornada en la que se ven alentados por varias razones. Lo decíamos, buenos datos de China y los últimos movimientos del Banco Popular. Tenemos al índice Nikkei en Tokio con ganancias superiores al 1%, también muy buen tono en el Hansen Tecnológico, donde ahora lo contaremos también el protagonismo llega por parte de SoftBank y en una jornada en la que, como decimos, el verdadero catalizador llega por la energía, el halo de optimismo que se desprende de China. La actividad económica se aceleró definitivamente en agosto tras los distintos estímulos que ha puesto en marcha el gobierno de Xi Jinping. Acabamos de conocer esos datos de producción industrial y de ventas minoristas que son alentadores y que han batido las expectativas del mercado. De hecho, los datos que han tomado el pulso esta mañana toman esa referencia de cómo la producción industrial en tasa interanual avanza el 4,5% por encima de lo que se esperaba del 3,7% previo, mientras que las ventas minoristas también se doblan, 4,6% en tasa interanual frente al previo del 2,5%. Son sin lugar a dudas algunas de las referencias que comienzan a despertar el optimismo, al tiempo que también los nuevos pasos dados por el Banco de China. De hecho, lo que hemos visto es cómo el Banco Popular ha mantenido sin cambios el tipo de interés de su facilidad de préstamo a medio plazo a 1 año y ha añadido más efectivo a los mercados a través de un préstamo de políticas clave por 10º mes para ayudar a relajar las condiciones. Medidas que ha adoptado un día después de anunciar otro recorte de esos requisitos de reserva de los prestamistas. Precisamente el gobierno de Xi Jinping sigue tratando de impulsar el consumo, de ahí que se expliquen esos anuncios que está poniendo sobre la mesa el Banco Popular. Recordemos, ayer de esa gran sorpresa recortaba esa ratio de reservas obligatorias, una medida que ha entrado en vigor a medianoche. Javier Luengo, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal, Eva? Buenos días. Los mercados asiáticos están digiriendo todavía esa decisión de subida de tipos del Banco Central Europeo, pero en China pendientes de otros asuntos. El PBOC no se prevé que vaya a realizar ningún movimiento a lo largo de esta jornada y justo después de las últimas horas haber decidido recortar el ratio de reservas obligatorias para las entidades bancarias. Se quiere impulsar de esta manera por parte del supervisor del gigante asiático el consumo, impulsar la demanda interna del país para que por lo menos parezca que las políticas económicas del ejecutivo de Xi Jinping están teniendo algún sentido, están teniendo algún efecto en la segunda economía más grande del mundo en términos de PIB por paridad de poder adquisitivo, por PPA, incluso la mayor de todo el planeta. Es un contexto en el que en Wall Street, en Washington, puede estar creciendo el optimismo a que la Reserva Federal esté preparada para hacer que la economía tenga un aterrizaje suave, pero así en China la situación es diferente. La RRR media ponderada de los bancos se va a quedar ahora en el 7,4%. El recorte ha sido de 25 puntos básicos, una reducción que tendrá lugar a partir de que ya ha tenido lugar desde la medianoche de este mismo viernes y que tiene como objetivo lo que decíamos, ayudar e inyectar liquidez moderada razonablemente amplia sobre el sistema financiero chino. La recuperación post-COVID más débil de la esperada por el contexto de mercado y los datos de julio que muestran un débil crecimiento del gasto de los consumidores han llevado al PBOC a mover cierta ficha o al menos hacer un amago para que parezca que está teniendo sentido la política monetaria que tiene en marcha. En agosto el Banco Popular ya intensificó su apoyo a las políticas con un recorte sorpresa en la tasa de préstamos a un año, la segunda que lleva en todo este ejercicio. Muchas gracias, Javier. Y por supuesto, si hablamos de bancos centrales, y más en una economía tan intervenida como la de China, tenemos que dar paso a lo que ha sido el gran protagonista de las últimas horas y en el que finalmente se sentenciaba lo que era ese rumor creciente en los últimos días. El Banco Central Europeo ha elevado los tipos de interés en 25 puntos básicos, de forma que la tasa de referencia en esas operaciones de refinanciación se sitúa en el 4,5%, mientras que la tasa de depósito en el 4% y la de facilidad de préstamo en el 4,75%. Ha sido la 10ª subida consecutiva, lo que lleva el precio del dinero a su nivel más alto en más de 20 años. Tal y como se esperaba, y es lo que hizo que cambiasen mucho las quinielas de múltiples casas de análisis, ha habido revisión al alza de la inflación para este 2023 en el 5,6%, pero se moderaba al 3,2% y al 2,1% para 2024 y 2025. Eso sí, supone una revisión al alza de 2 décimas para este año y el siguiente. Y la justificación, esa expectativa de subida por los precios de la energía, aunque hay una cierta corrección para 2025. En cuanto a la subyacente, se revisaba ligeramente a la baja, 5,1% para este año y 2,9% para el próximo. En cuanto al crecimiento, al PIB de la eurozona, ahora las previsiones de BCE esperan que se expanda este año un 0,7% y un 1% el que viene, para acelerar al 1,5% para 2025. Son unas cifras que implican una corrección considerable a la baja que el banco justifica por ese impacto de la subida de los tipos de interés, ese endurecimiento de la política monetaria y, por lo tanto, la restricción sobre la demanda doméstica y el debilitamiento del comercio internacional. Referencias que además llegaban después de conocer cómo la inflación de la eurozona interanual se desaceleraba en julio hasta el 5,3%. En su comparecencia, Christine Lagarde, eso sí, apuntaba que la batalla contra la inflación continúa y explicaba que la atención probablemente se va a centrar un poco más en la duración, pero decía insistía, no pueden decir que estén en el pico, que estemos en el pico de esa subida de tipos de interés. Apuntaba que mantendrán las tasas en esos niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario y señalaba que ni se ha mencionado la posibilidad de un recorte. I'm not changing anything from Sintra. I stand by what I said and I wrote in Sintra. And we are not either saying that we are now at peak. Based on our current assessment, we consider that the key ECB interest rates have reached levels that, maintained for a sufficiently long duration, will make a substantial contribution
to the timely return of inflation to our target. Our future decisions will ensure that the key ECB interest rates will be set at sufficiently restrictive levels for as long as necessary. Causa-efecto, por supuesto, habla Lagarde, Banco Central Europeo, y por lo tanto toca mirar lo que ha pasado en el mercado de divisas. A esta hora lo tenemos en 1,0652 unidades, recuperándose en parte de lo que ha sido ese movimiento en el que veíamos a la divisa comunitaria caer a mínimos de marzo tras esa última subida de tipos de interés que conocíamos este jueves y en el que en la jornada de ayer registraba un descenso del 0,86% tras esa subida de los tipos hasta el 4,25%. Y si hablamos de bancos centrales y con permiso de la Reserva Federal, que tendrá la gran palabra la semana próxima, Jerome Powell, en las últimas horas hemos conocido la decisión del Banco Central de Argentina, que ha decidido mantener sin cambios la tipo de interés en el 118%, pese a que el miércoles se conoció que la inflación de agosto había escalado en la mensual al 124,4% en término interanual y al 12,4% en la tasa mensual. Con la subida de tipos de interés se ve, dice la última que el organismo adoptó el pasado 14 de agosto en 21 puntos porcentuales, se llevaba tan solo un día después de la celebración de las elecciones primarias en las que se dio la sorpresiva victoria del candidato de ultraderecha Javier Milei con arreglo a la devaluación del peso argentino que había aplicado ese lunes. Y en este punto tenemos que hacernos eco de otras referencias que de alguna manera siguen escribiendo la crónica de la mañana y que también tienen que ver con lo que está siendo la actuación de los bancos centrales. Estábamos señalando que la semana próxima es la cita con Jerome Powell, con la Reserva Federal, pero esta noche hemos conocido también que ha dado de sí el comportamiento de la última semana. Los préstamos de financiación a plazo de la Reserva Federal de 108.000 millones de dólares en la semana que ha finalizado el 13 de septiembre significa que ha habido un ligero aumento con respecto al dato previo de 107.900 millones. La ventanilla de descuento de la Reserva Federal, esos préstamos por 2.700 millones también suponen una bastante mayor cifra de préstamo frente a los algo más de 2.000 millones anteriores. Sin lugar a dudas, son algunos de las referencias que ayer ponía sobre la mesa la Reserva Federal y que apunta como además aumenta la cantidad de préstamo que se está dando en la última semana. Y saltamos en este punto a hablar de grandes cuestiones que centran la atención de los mercados, más en arena de geopolítica. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto partir rumbo a los Estados Unidos, dirección Washington DC, aunque va a tener escala en Nueva York. En la agenda, Zelensky, el líder ucraniano, tiene previsto reunirse con el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, el gran aliado del gobierno de Kiev, y en un encuentro que además va a tener lugar en el marco al tiempo que va a asistir y participar de forma personal en esa Asamblea General de Naciones Unidas. Una intervención en la que Zelensky pedirá más apoyo para Ucrania y también instará a las naciones que aún no condenan a Rusia a que les apoyen. Y por supuesto mirando a los actores internacionales, hoy pendientes de lo que va a ser también uno de los grandes contactos que vigila de cerca el tablero internacional. Vladimir Putin, el jefe del Kremlin, va a hablar con su gran aliado, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, que ya se encuentra en Moscú y sin lugar a dudas en la agenda geopolítica de la mañana va a sentar uno de los grandes puntos de atención, mientras Putin en las últimas horas, por supuesto, ha cobrado todo el protagonismo por marcar un mayor lazo con algunos de esos países con los que Rusia sienta y está profundizando en las relaciones, como está siendo Corea del Norte, como decíamos, Kim Jong-un, Vladimir Putin, protagonistas esta semana, y hoy turno de Lukashenko en Moscú.
Y en el marco de la guerra, el Ministerio de Defensa de Rumanía ha impuesto restricciones de vuelo adicionales en el espacio aéreo cerca de su frontera con Ucrania, a una profundidad de 20 a 30 kilómetros dentro del espacio aéreo nacional. Según el comunicado oficial, ningún avión tripulado o no tripulado puede volar en esas áreas restringidas, excepto los aviones estatales. La medida se produce después de que Bucarest haya informado de haber encontrado partes de un dron ruso en su territorio la semana pasada y fragmentos de lo que pudo haber sido otro dron el miércoles. En mayo del año pasado, Rumanía introducía restricciones de vuelo en el espacio aéreo que rodea toda la frontera con Ucrania a una profundidad de 8 kilómetros debido a la guerra en el país. Y antes de terminar, un último apunte que sin lugar a dudas marca lo que ha sido la gran atención de los mercados en las últimas horas: el debut del fabricante de chips ARM, la británica, en propiedad en gran parte en SoftBank, que se ha disparado un 25% en la bolsa de Nueva York hasta los $63,59, por encima de esa oferta inicial de $51, y que ha hecho que obtenga una capitalización del mercado de unos 65.000 millones de dólares, mucho más que la valoración de 54.000 millones de dólares que se proyectaba en la oferta. Es el protagonista que hemos visto en las últimas horas. Hacemos una pausa para publicidad y enseguida volvemos mirando a los mercados y el análisis.